Leía hoy a la mañana algunos análisis que tienen que ver con ciertos índices pura y exclusivamente económicos, ¿no? Como buscando cierta objetividad con el contexto de campaña, de elecciones y demás, para analizar estrictamente lo económico. Sí. Fundamentalmente a Macri no le fue bien en estos 4 años de gestión, inflación por encima del 50%, tasas de desempleo altas, un dólar con mucha volatilidad, Sí. hoy rozando 63 pesos. Analizaba esto, ¿no? Sí. Y que de alguna manera decía, bueno, en el 2015 lo que pasó fue que nos cansamos del kirchnerismo y buscamos esa opción. ¿Qué pasa hoy? Lo que pasa que, bueno, atacaste justo para mí el punto más débil de Macri, que fue la parte económica, ¿no? Si hay en algo que Macri es poco defendible es en lo económico. Después yo creo que hoy por ahí la posibilidad de volver a competir electoralmente con algo que le dijimos que no en el 2015, nos pasa también que como sociedad no pudimos construir por ahí una alternativa. Eso también no tenemos que hacer cargo, yo, vos, mi vecino, tu vecino. Creo que como sociedad no demandamos una nueva clase política. Entonces otra vez nos vamos a elegir sobre lo mismo que ya elegimos en el 2015. Creo que la parte de responsabilidad de la clase política también es parte de la responsabilidad nuestra, ¿no? Creo que por ahí somos una sociedad muy superficial y que nos dejamos influenciar demasiado por ciertas tendencias, ¿no? Sí. Y eso te lleva a que llegamos otra vez a una elección polarizado de la misma manera que en el 2015. Creo que existe otros candidatos, en el debate se vio, te puede gustar o no, pero creo que había otra alternativa. Yo a veces digo, ¿no?, por fuera de todo, de que por ahí Argentina se merecería una nueva forma de elegir presidente dentro de la forma democrática, que digo que si la sociedad vota en blanco y el voto en blanco supera el 15% o el 20% como una base, creo que se debería declarar desierta la elección hasta conseguir candidatos que en el voto en blanco represente el 1 o el 2%, ¿no? Como una herramienta de decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos ofrecen los partidos. Porque creo que las PASO tampoco sirven para eso, que en un momento se pensó para decir, bueno, la gente va a buscar los candidatos más potables dentro de cada partido político y de esa manera va a haber más representatividad para la sociedad. Eso no sucedió. Pero por una cuestión porcentual, porque las PASO indican 1,5% de votos para aprobación de candidatos. Claro, pero no había una competencia dentro de los partidos. Creo que los partidos nos ponen los candidatos, o nos imponen sería, y nosotros tenemos que elegir entre ellos por ahí sin estar tan de acuerdo. Por eso creo que hay tanta desilusión por ahí en la sociedad, ¿no? Y va a votar entre lo malo, lo menos malo, porque me dejo influenciar por acá. Y eso se ve, ¿no? Por algo Argentina está como está y no podemos salir de esto. Hay una frase que no recuerdo bien quién me la había dicho, dónde la había leído. Decía que la Argentina hace mucho tiempo no elige, sino que vota la mejor opción. Sí. ¿No? Es como que o lo menos malo, ¿no? Ojalá fuera la mejor opción. Yo hace poco dije en una nota que vamos a elegir entre los pindonga y los cuchuflitos de la política, ¿no? ¿Cómo analizás en estos últimos años, o pongámosles la cantidad de años que quieras, el término de años que quieras, para no circunscribirnos en un solo gobierno, la evolución de la Argentina en materia de evolución de tu empresa, si se quiere hacer esta analogía? Mirá, lo que pasa es que uno por ahí no debe solamente mirarlo de uno, de mirar el contexto. Y yo siempre digo que si yo me voy para el fondo, o me voy para la historia, siempre parto desde la década del 90 hacia adelante. ¿Por qué para mí es tan importante hablar de la década del 90? Porque creo que en la década del 90 fue lo que sembró las bases de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Sería el Estado por ahí expropió, vendió lo que no debería vender, dejó que se vendan por ahí las industrias nacionales a capitales extranjeros, ¿no? Y son ellos los que manejan hoy el mercado, son ellos los que te forman los precios, son ellos los que te ponen el valor del dólar, son ellos los que hacen todo. En la década del 90 fue lo que formó eso, ¿no? Y hoy sería por ahí la expropiación de YPF se hizo mal, otras cosas se hicieron mal y creo que todo eso generó como un ámbito de incertidumbre que desde afuera nos miran con cierta... Decir, y bueno, ¿y ustedes para dónde van, no? Seguimos en esa nebulosa, ¿no? Vos imaginate lo importante, ¿no? Que nosotros siempre rescatamos los ahora en Misiones, que fue algo muy bueno, una herramienta para superar la crisis. Vos imaginate lo que se pudiera hacer con los ahora si el Banco Provincia de Misiones no se hubiera privatizado. Claro. Fíjate esa herramienta que tendría un gobierno provincial hoy, ¿no?, para reformularlos ahora. Sin embargo, los inteligentes de la década del 90 privatizaron un banco, ¿no? Una herramienta de fomento que vos podés ayudar a la industria, al comercio, lo que vos se te ocurra, ¿no? De alguna manera se suplió esta suerte de crisis, digamos, que estamos sorteando esta sensación, no es ninguna sensación, pero digo,
¿Pudo compensar el consumo esta metodología de los ahora que hubieron en estos últimos meses? Mira, yo no me quiero imaginar lo que hubiera pasado sin los ahora. Creo que ahí sí hubiese sido terrorífico el asunto o nuestra sociedad hoy. Los ahora ayudan muchísimo, no solo para el comerciante, sino también para el consumidor, ¿no? Es una herramienta que es imposible por ahí medirlo el valor porque no estamos imaginando qué nos hubiera pasado si no tuviéramos los ahora, ¿no? Yo como comerciante te digo que realmente hubiera sido una catástrofe, ¿no? Con Paraguay enfrente. Lo entrevistamos hace algunas semanas atrás a Carlos María Beguibé, presidente de la Cámara de Comercio, con quien compartís esta gestión, y criticaba mucho la postura de suba de precios por las dudas. Sí. Aumentar un precio porque no sabemos quién va a ganar o porque va a ganar fulano y por lo tanto... Lo que pasa que a veces los candidatos se deberían medir un poquito más en lo que dicen. Si bien responda a lo que yo recién te decía, que tenemos industria nacional, pero los dueños son extranjeros, entonces por ahí quieren ganar por una bolsa de cemento lo mismo que ganan en su planta de Portugal, llámese un euro, lo que sea. Entonces no importa la condición social, no le hable de patriotismo, no le hable de sentir el trabajador, no le hable de eso. Ellos ven los números nomás. Claro. No lo podés cuestionar, sería. Error fue nuestro de dejar que se vendan las industrias nacionales a manos extranjeras. Dentro de todo ese contexto, ¿no? Vos imaginate si vos tenés un candidato que te dice que si asume va a ser un congelamiento de precio, no te va a permitir esto, no te va a permitir aquello y todo lo más. Vos te vas a anticipar a eso. Sí. Ellos se van a anticipar, ellos no van a querer perder nunca. Entonces el costo lo estamos pagando hoy de una medida que no sabemos si se va a tomar o no, ¿no? Entonces yo siempre digo que a veces a la clase política se le debe reclamar un poquito de seriedad a la hora de hablar. Venime con propuestas, pero sería, no digas cosas de electorista para agarrar más votos, ¿no? Eso es una crítica que se lo hace, De ¿no? hecho, se buscó el congelamiento del combustible, tuvo consenso 2 meses, un mes, si no me equivoco, y inmediatamente se lo tuvo que sacar de vigencia. Y hoy hay un atraso del 25% en los combustibles. Vos imaginate solamente esa medida, lunes post elecciones, gane quien gane, ¿no? Tengamos balotaje, ¿no? Que diga, bueno, el combustible se debe actualizar, ¿no? Por una cuestión lógica, sería por qué tiene que estar retrasado, ¿no? La lógica dice que todos tenemos que ir a la par, ¿no? Que no tiene que haber atraso. Fíjate qué incidencia puede tener eso en el boleto de transporte urbano, en la logística del país, en el transporte y lo que eso va a influir en la inflación. Ese simple detalle nomás, ¿no? Entonces a veces hay cosas que se toman en pos de una elección y que al final el daño es mucho mayor cuando después hay que ponerlas en las condiciones normales. ¿Cuál es la mayor queja hoy de los empresarios, comerciantes, si se quiere, de la ciudad de Posadas, que reciben ustedes en la Cámara? Mirá, lo que pasa es que las quejas son muy variadas de acuerdo a cada sector, pero la carga impositiva es la que va siempre, ¿no? Todos estamos de acuerdo que no se puede trabajar en un país con 172 impuestos, ¿no? De los cuales 10 impuestos se llevan el 90% de la recaudación, lo demás es todo burocracia, ¿no? Es inviable un país así. No se puede manejar de esa manera, ¿no? El privado no tiene por qué estar bancando todo el rato, ¿no? Las malas políticas o las malas decisiones de la clase política. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Si hay algo que hay que corregir y que hay que mejorar es la carga impositiva de este país, porque hoy lo que nos hace competitivo, ¿no? A nosotros como empresa, como comercio y todo lo demás. Por ejemplo, vamos al caso puntual de Posadas. Lo que hace al comercio de Posadas competitivo, ¿no? Con Encarnación, es el Estado también, porque el Estado es socio tuyo en un 50%, sería porque la base de cualquier producto que vos compres, 50% es de impuesto. Sí. Entonces, ¿cómo vos querés competir con aquellos si vos ya partís de una base del 50% más caro, ¿no? Que no es tu culpa ni es la tuya como consumidor, es la culpa de algo que está formulado y que está mal hecho, ¿no? Entonces, de ese lado, y te extrapolo y te llevo a otro lado como para que por ahí a veces también la gente empiece a interpretar o por qué no ve así nosotros por ahí tan reaccionario. Ese día escuchaba a un candidato hablar del hambre cero, ¿sí? Hambre cero, ya dejaron de lado la pobreza, van con el hambre y que el esfuerzo, un nuevo esfuerzo y vamos por acá. Sí. Ese mismo día que leía esa nota, había una nota en Ámbito que decía que el Estado argentino se quedaba, por cada 100 pesos que producía el campo, se quedaba en promedio con 55 pesos. En promedio, ahí en algunos productos, soja y no sé cuál más, pasa a los 60 y en otros llega a los 40 y pico. Pero en una palabra más, palabra menos, es socio tuyo en un 55%. O sea, vos producís 100 pesos, el Estado te saca 55. Dicen que Argentina produce alimento para 400 millones de habitantes. Quiere decir que el Estado argentino se queda
con alimentos para 200 millones de habitantes. ¿Sí? Argentina tiene 40, el hambre supuestamente llega a 10 millones. Digo, el Estado argentino no puede destinar de esos 200 millones que ya te saca a vos a paliar el hambre. Es algo que me gustaría... Es una reconfiguración de lo que hoy se plantea como Estado, ¿no? Es claro, decir, de qué manera a ver, se interviene. El Estado cree que ellos son mandrake, ¿no? Que ellos son una clase que está por arriba de todos nosotros, son re genio, entonces te dicen a vos, Facundo, vos tenés que dar más, vos tenés que dar menos y todo lo demás. Ahora, le damos más del 50% de lo que produce el campo argentino. Vamos a traducirlo en alimento, no hablemos de dinero, ¿no? Pero es algo que de alguna manera estuvo muy cuestionado, incluso en la época del kirchnerismo. Es decir, bueno, no tanto asistencialismo, no tanto... Sí. ¿Viste la famosa frase? Planes, sí, planes, planes. Sí. Esos aportes al sistema social fueron muy criticados también en un momento en la Argentina. Claro, pero yo creo que el Estado se equivoca en la manera que lo reparte, ¿no? Sería en la manera que lo plantea las cosas, ¿no? A mí realmente me sorprende que volvamos a tener que elegir entre estos dos candidatos. Ya no hablemos del modelo, porque ni siquiera tienen un modelo a seguir. Bueno, sería, si yo te pregunto cuál es el modelo Macri, yo no lo sé, sería. No es ni neoliberal ni liberal, sería. Se manejó, quiso ir para un lado y volvió, y al final, al término o al final de su mandato, termina haciendo algo de kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo no tenía nada, sería para mí un modelo que seguir. Yo no le encuentro un significado a lo que ellos hicieron o a dónde ellos apuntaban. Ellos iban al colapso total de la economía. Nadie lo puede negar eso. No creo que la gente no se pueda trasladar al 2014 y saber lo que pasaba. La gente se olvida muy rápido de las 125 que le puso al campo. Yo no puedo entender la lógica del pensamiento del votante argentino desde esa manera. También es cierto de que de alguna manera eligió un modelo que también fracasó. Sí. En términos económicos, ¿no? Sí, un candidato, sí, un esquema político que fracasó, no hay duda. Más sobre todo en la parte económica, que es por lo que vota la gente. Vos a la gente le podés dar buena educación, todo, pero si no tenés nada para comer o si te vas con hambre, no... Es un problema, ¿no? Es algo que fallaron, pero fallan desde la concepción de la manera de qué es lo que hacen con lo que ellos recaudan, porque no me puedes decir que recaudan poco. Sí. Hablabas anteriormente de la competitividad con Encarnación, ¿no? Sí, Posadas para ser puntual. Encarnación. En el momento cuando todavía la cosa no estaba tan mal, por decirlo de alguna manera, nos preocupábamos por esta cuestión de, ¿cómo es el término? La competencia con Encarnación, estas asimetrías que estuvo durante 2016, 2017 muy instalado. Primero, se corrió eso. Los posadeños dejaron de consumir en Encarnación y se volvieron al consumo en Posadas, empezaron a consumir más acá. Se solucionó eso, digamos, de alguna manera, con la competitividad de cambio mucho más alta, ¿no? Obviamente. Claro, vos tenés eso en una ciudad de frontera siempre, que la asimetría tiene que ver con eso, ¿no? Y con nosotros, sobre todo, con lo que varía el dólar y nuestra inflación, por ahí siempre que se hace una devaluación tan brusca como pospaso y la inflación la sigue después por detrás, vos tenés una época de primavera, podemos decir, que hasta que se vuelva a empatar de vuelta, ¿no? Pero de esa manera no podemos vivir. Lo que nosotros necesitamos es políticas mucho más claras de decir, bueno, si pasa esto tenemos que actuar así, tenemos este botón, tenemos aquel, no. Nosotros tendríamos que tener una zona aduanera con un régimen especial, es decir, cuando estamos por debajo de la competencia con Encarnación o con el país vecino, que se activen algunos botones en el cual Posadas sea beneficiario de algo para que no tengamos esa sangría que tenemos. Y cuando todo se normaliza y somos competitivos realmente y vemos que los encarnacenos vienen hacia acá, tratar de mantenerlo eso para que nuestra ciudad pueda crecer comercialmente. Yo creo que nosotros no debemos ese debate, ¿no? Son herramientas que están al alcance, si hay buen diálogo con el gobierno. Nosotros somos una institución que siempre tratamos de dialogar y hacer eventos y promover, tratamos de ser la voz actuante y defender al comerciante. O sea, hay un montón de cosas, solamente falta la mesa, sentarse, hablar y evaluar un proyecto. Lo que pasa es que muchas veces eso necesita el apoyo de Nación o se necesita la firma en Nación, y Misiones representa el 2,5% del electorado, entonces le damos ese tipo de importancia, que también es otro de los errores que yo creo del sistema electoral argentino. Bueno, ahora se plantea desde todos los arcos políticos habidos y por haber un país más federal. Claro, pero yo a mí me gustaría que sea federal desde lo democrático. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, Misiones debería valer para el que gana 2 puntos y para el segundo más votado 1 punto, ¿no? Y en Buenos Aires debería ser lo mismo. Entonces el candidato se va a preocupar por Misiones tanto como por Buenos Aires. Porque si no, si se
preocupan por la cantidad de incidencia que tiene, por la cantidad de votantes, nosotros siempre vamos a tener un lugar relegado, ¿no? Representamos el 2,5. Por último, si te doy dos opciones, soluciones para el sector trabajador, no sé bien cómo, porque se me vienen miles de ideas, pero digo, a ver, ¿cómo los puntualizarían ustedes? O solución para en materia impositiva para pymes, digamos, ¿por dónde irías? No, yo creo que hay que ir por las dos, ¿no? Sería, si vos me preguntás a mí para el trabajador, yo creo que lo del IVA va bien, ¿no? Faltaba por una vuelta de rosca o algo, y que creo que las provincias alzaron muy fuerte la voz, que era una medida que te beneficiaba a vos como trabajador, a mí como trabajador, y creo que fueron un poco egoístas, ¿no? No tengo problema en decirlo, porque era algo para la clase trabajadora que tanto defienden, que tanto están, y al final levantaron la voz porque ellos se veían un poquito, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Afectados, sí. Yo creo que faltaría implementar una tarjeta social con respecto a eso, en el cual yo, que gracias a Dios y a la posibilidad que tengo como empresario estoy bien, yo no me debería beneficiar con la quita del IVA del alimento. Sí, mis colaboradores en la empresa. Entonces faltaría una tarjeta social que vayan a comprar un supermercado, yo compre, y él que tiene la tarjeta social la pase de vuelta en un lugar y que se reintegre el IVA a su cuenta donde tiene el sueldo o algo de eso. Entonces, él sí necesita, yo no necesito. Entonces vos estás ahí, sería subsidiando o estás ayudando a las clases que realmente necesitan. Claro, digamos, sí. Y no a mí, porque si no es un viva la pepa, ¿no? Con respecto a la parte impositiva, y había que empezar a replantear desde el federalismo y entender que la Argentina no es la misma en cada uno de sus lugares o sus provincias. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, por ahí, empezar desde la paritaria y desde todos los lugares que se vengan, decir, bueno, cada lugar o cada región que lo trate de negociar no a su manera, sino a las condiciones que tengan, ¿no? Según a los productos que cultiva, según a la industria instalada y todo lo demás. Después creo que para salir de esto y no ser tan pedigüeño, sí, lo que hay que hacer, hay que congelar la inflación de costo que tienen las pymes, los negocios y las industrias. ¿Qué es inflación de costo? A mí congelame la luz, porque si a vos me aumentás la luz mañana, yo te lo voy a trasladar al producto que lo fabrico, ¿no? Sí. A mí sería que tengo una logística y que muevo todos los productos y tiene una incidencia muy grande eso en góndola, a mí me tendrías que congelar el combustible. Y así cada una de las cosas que me generen costo. De esa manera vos sujetás, sí, la inflación en el que te está haciendo el producto, y eso se va a trasladar luego a la góndola. Vos no podés pretender poner un techo acá y que esto siga subiendo, porque en algún momento va a llevar el techo para arriba, ¿no? No sirve el congelamiento de precio de ese lado. Congelar los costos a la industria, a los comercios y todo lo demás. Solamente costos. Sí. Después podemos dialogar, por supuesto, y yo me pedí, yo te iba a decir, bajame el impuesto a la ganancia, pero sería un pedido desmedido en este momento, en donde lo que tenemos que tener es, si se quiere, el acto de grandeza y decir, ¿saben qué? Todos necesitamos todo, pero si vos me das esto, yo ya te ayudo con la inflación, ¿no? Ayudar a la gente, a mí no me ayudes con el IVA en los productos que yo consumo, la canasta básica. Claro. Creo que ese sinceramiento necesitamos, es decir, si vos me preguntás, yo te pediría un montón de cosas, pero con eso ya estamos ayudando al tema de la inflación. Bien, Sergio Brzezinski, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Vicepresidente. Bueno, como siempre, gracias por haber estado. No, gracias a vos por la invitación, Facundo.